Bienvenidos a Conversemos, un espacio de Nariño hoy donde podemos compartir los puntos de vista de cada quien para construir buenos propósitos. Este espacio no es de debate para demostrar quién tiene la razón, al contrario, es el aporte individual para construir un bien común. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana y conduzco Conversemos, espacio de diálogo, donde buscamos esas alternativas que le sirvan a la sociedad. Hoy conversemos sobre cómo lograr que la reactivación económica no afecte de manera drástica a la apertura de las tiendas, iglesias, gimnasios de vuelos aéreos y entre otras actividades de comercio. No incremente el número de contagios ni que las personas requieran hospitalización. Está claro que debemos aplicar todos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento individual responsable, el lavado de manos y el uso obligatorio de tapabocas. Pero ¿qué tan grave es el problema tanto de salud como económico? El gobierno nacional decretó el aislamiento selectivo. La responsabilidad de cada quien es el manejo del riesgo, que dio vía libre a muchas actividades. ¿Qué tanto benefician estas medidas y cuáles son los riesgos? Hoy lo vamos a conversar y sobre todo vamos a aclarar estas dudas que tenemos. Hoy nos acompañan dos invitados que les agradezco por el tiempo, a la doctora Jamie Termal, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio en Ipiales, y al doctor Mario Benavides, gerente de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en el departamento de Nariño. A ustedes les doy la bienvenida y les agradezco por su tiempo. Doctor Mario, ¿cómo entender el momento que está viviendo el departamento en el manejo de la pandemia? ¿En qué fase se encuentran los municipios de mayor afectación, que son Pasto, Ipiales y Tumaco? Un cordial saludo, María Fernanda, para ti y todos los que hacen parte de este equipo muy importante que permite interactuar, dialogar y llevarle información y comunicación importante a la ciudadanía. Doctora Jamie, un cordial saludo, un gusto interactuar con usted en este importante evento. Bueno, en este momento, en el tema de COVID-19, como país nos encontramos en la fase de mitigación. Tal vez el nombre de pronto nos confunde a los que no somos técnicos de la epidemiología, y si uno dice mitigación es que algo que uno está mitigando es algo que se está de alguna manera sanando o mejorando. No obstante, en las clasificaciones que se hacen en este caso de la pandemia por parte de la OMS y lo que está definido para nuestro país, es una fase en la cual prácticamente tenemos la dificultad para poder identificar quién nos contagia o cómo nos contagiamos. Cuando iniciamos era relativamente fácil poder identificar cómo nos llegó el COVID a nosotros, si se importó de otro país, luego a quién se fue trasladando. Ya en esta fase es difícil la identificación de a través de cómo y dónde, o más bien qué persona le transmitió a uno el COVID. Por ejemplo, yo fui COVID positivo, ya soy afortunadamente con las pruebas tengo los resultados negativos, pero yo tenía ciertos sitios o riesgos donde podía haberme contagiado, no obstante, no puedo precisar en dónde se dio mi contagio. Entonces estamos en una fase que se vuelve ya muy compleja, porque ya el COVID, para decirlo coloquialmente, lo tenemos en cualquier parte
y en todos lados, y por eso es que estamos en este nivel de afectación alto en varios municipios y donde el nivel del contagio se da en aumento, y lo hemos visto así en nuestro país. Nosotros hoy en el departamento de Nariño, con la información procesada anoche, esta noche vuelve a salir otro informe, ya llevamos 14.389 casos, es decir, en poco tiempo ha habido un incremento significativo. Recordemos el primer caso en Ipiales y que nos generó una serie de dificultades, de expectativas, de alarmas, pero ya hoy se cuentan 14.389 casos positivos, ya donde es difícil identificar cómo fue que se contagió cada una de esas personas. Por tanto, estamos en esa fase compleja. Lo que se quiere llegar en todos los casos es que pudiéramos terminar en una fase de supresión. En el caso de una fase de supresión es cuando el indicador, el RT, que es como el nivel de contagio de transmisión, es menor que 1, pero hoy todavía lo tenemos por encima de 1 porque seguimos en los contagios en el departamento de Nariño, en unos municipios mucho más que en otros. Correcto, doctora Jamie. Quisiera continuar con usted para que nos cuente cuál es el verdadero impacto de la pandemia en la economía local y qué se requiere para activarla. Bueno, esa es una pregunta muy importante, y yo creo que para nadie es un secreto que directamente y después de el golpe que sufrió y que está sufriendo la ciudad, las ciudades, el país y el mundo entero, y todas las vidas humanas que se han perdido en esta pandemia, la economía es la que más ha sufrido después de realizadas varias encuestas a nivel nacional con Confecámaras, a nivel local con las encuestas que se han realizado a los comerciantes. Las pérdidas que se han sufrido oscilan entre el 70, 80 y 90%. Muchos comerciantes apenas hasta el anterior mes, el mes de agosto, empezaron a reactivar sus negocios y abrir sus negocios. ¿Por qué? Mire que en una de las encuestas que hicimos se logró determinar que ellos preferían seguir con la cortina cerrada porque ya no podían pagar a sus 2 o 3 empleados y esto pues se les dificultó muchísimo. Cesaron muchos contratos de los empleados y ellos preferían tener la cortina cerrada. Ya a medida de que fueron abriéndose paulatinamente algunas actividades económicas, fueron abriendo, pero lo sorpresivo fue, como le digo, que no todos los comerciantes abrieron sus puertas al público. Entonces la afectación económica es muchísima. Muchos comerciantes quedaron en quiebra totalmente y lo que siempre se ha dicho y se ha hablado y se logró estimar es que lastimosamente las ayudas del gobierno nacional y muchas ayudas no llegaron a nuestros micro y pequeños empresarios. Ellos no pudieron tener acceso a estos beneficios. Entonces, las pérdidas y la crisis oscilan entre el 70, 80 y 90%. Bueno, sí, es realmente complicado. Doctor Mario, quisiera que usted nos cuente qué tanto se ha mejorado la situación hospitalaria en Nariño. ¿Podemos afirmar que todos los implementos que el gobierno departamental ha gestionado y ha comprado ya están en el servicio de los usuarios? Bueno, antes de responderte lo que acertadamente decía la doctora Jamie es, las afectaciones del COVID son impresionantes. Es un tema de impacto social y de impacto económico supremamente elevado. Mire, tal vez en Colombia ya como este conflicto de décadas nos ha puesto muy duro el alma y el corazón, por eso tal vez las cifras cuando hablamos de personas que fallecen ya no nos escandalizan, porque de verdad el conflicto nos ha anestesiado con eso, pero mire que tenemos a la fecha
542 fallecimientos por COVID. Eso es una cifra escalofriante. Y no se trata de un dato simplemente, son 542 seres humanos que tenían sus familias, que tenían sueños, que eran pilares para el desarrollo de sus familias, de la sociedad. Entonces, ese impacto del COVID, de esas muertes que hemos tenido, de esos 542 seres humanos, eso no tiene cálculo económico, eso ya es un dolor inmenso para sus allegados y para nosotros como territorio, y es una situación que nadie lo esperaba, pero hoy tenemos ese primer impacto, ese resultado es absolutamente doloroso, supremamente doloroso. 542 vidas se han perdido en este tiempo desde que comenzó la pandemia en marzo. Esa es una grave afectación. La segunda, pues son todas las afectaciones sociales y económicas que se generan a raíz del COVID. Como muy bien lo decía, aquí se ha perdido empleos, aquí se nos ha incrementado el nivel de la pobreza, aquí han habido muchos pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría en el departamento de Nariño, que les ha tocado cerrar sus puertas. Muchos hasta han perdido su patrimonio familiar porque son emprendedores y han invertido de sus recursos o están endeudados para poder seguir con sus emprendimientos. De tal manera que aquí se han perdido vidas humanas y también se han cerrado empresas, negocios construidos con muchísimo esfuerzo, muchos que después del esfuerzo habían logrado llegar a un determinado éxito y se cayó de un momento a otro por esta situación que ni siquiera las primeras potencias del mundo han sido ajenas, a pesar de contar con muchos más recursos. Por eso de esto tenemos que levantarnos solo trabajando unidos, trabajando en equipo, porque no hay otra forma. Nariño es mucho más golpeado que otras regiones por las brechas sociales y económicas que tenemos con el resto del país. Sin duda, cualquier problema de estos ha demostrado lo inequitativo que es nuestro país, y entonces siempre termina más afectado los más débiles, los más vulnerables, y ya se han llegado a etapas donde ni siquiera aquellos que tenían alguna posibilidad terminan viéndose afectados por esta situación. Entonces quería complementar esa parte, y el llamado es: aquí nos toca trabajar unidos, trabajar con fuerza para poder salir adelante. Más aún cuando nuestra economía mayoritariamente es informal, y eso hace que la situación se torne más compleja. Frente ya a lo concreto de los temas de ampliación de capacidad hospitalaria, bueno, además de eso, el COVID encuentra una infraestructura con debilidades. Si tú miras la costa pacífica, tiene su hospital de referencia intervenido, para decirlo de manera más expresa, quebrado. No solamente el hospital de referencia, sino las empresas sociales del Estado de los municipios de la costa pacífica nariñense, igual de la cordillera, y varios hospitales con dificultades en la cartera, en la posibilidad de pagar a su talento humano, en la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Ahí se ha hecho un gran esfuerzo liderado por el señor gobernador para buscar mejorar y recuperar el tema de pagar los honorarios, que se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Salud, y se pudieron colocar al día en las gestiones que se hicieron para este año, en los recursos de honorarios adeudados en distintas ESES del departamento de Nariño. La otra instrucción del gobernador ha sido proteger a ese personal de salud, y por eso se ha buscado elementos de protección personal para ese talento humano, y en ese orden de ideas se han hecho varias gestiones, desde con recursos propios llegar rápidamente donde habían empresas sociales del Estado con dificultades financieras, y otras gestiones de donaciones, y estamos ahorita en un recorrido por el departamento entregando esos elementos de protección, cerca de 2.600 millones en elementos de protección para las ESES de los 64 municipios y los hospitales públicos. Además, toda la gestión que se ha hecho para que 43 proyectos para mejorar equipos biomédicos. Ayer la buena noticia del gobernador, que se encontró en Bogotá en el Ministerio de Salud, de que han sido aprobados cerca de 6.300 millones de pesos. Y después de haber pasado de unas dificultades de capacidad de unidades de cuidados intensivos, pues hoy se tiene 150 unidades más que están en servicio en el departamento de Nariño, y se ha podido llegar en zonas donde
Nunca ha habido una UCI en el departamento como la Costa Pacífica, como el hospital en Túquerres, y ampliar la capacidad tanto en la red pública y privada para prestar el servicio. Hoy podemos afirmar que en lo que va corrido de la pandemia, alguien que ha necesitado, hemos llegado a momentos críticos, pero cuando alguien ha requerido la unidad de cuidados intensivos, ha podido obtener ese servicio. Pero no nos podemos quedar quietos, debemos seguir trabajando para ampliar y mejorar esa capacidad hospitalaria, y esa es la labor que se viene haciendo con el señor gobernador y la directora del instituto. Correcto, continúo con usted, doctora Jamie, para que nos cuente cuáles son las metas en la reactivación del comercio local. Las metas son muchísimas y son altísimas, las expectativas que tienen nuestros comerciantes también. También dar un poquito de claridad en el punto que yo creo que a esta altura, como decía el doctor, ya no se puede entrar en el debate de que si es más importante la salud sobre la economía o la economía sobre la salud. Yo pienso que siempre siempre va a ser primero la salud, y para eso, desde que el país y desde que los departamentos y desde que los municipios entraron en cuarentena, ya cumplimos, se tomaron las medidas necesarias por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes. ¿Para qué? Para custodiarnos, para custodiar la salud, para protegerla la salud. Y yo pienso que el comercio principalmente fue el más afectado y sobre todo el más juicioso en tener 6 meses cerrados sus locales, en tener que 6 meses de no haber percibido ingresos, 6 meses acabar con sus sueños, con los sueños de su familia. Y por eso yo pienso que aquí ya ahorita pues no va el debate de si es más importante la salud sobre la economía, sino, como nos decía el doctor, trabajar en conjunto para salir adelante en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos. Y ahora es el momento, ya que pasamos a un aislamiento selectivo, se terminó con el aislamiento preventivo obligatorio, pasamos a este aislamiento selectivo para trabajar de la mano con instituciones y poder sacar a nuestra economía adelante. Las expectativas, como usted lo ha dicho, las metas en la reactivación son muy altas. Nuestros comerciantes aquí en la región piensan o tienen ahorita la esperanza de que al menos en estos meses, en septiembre, octubre, noviembre y a diciembre puedan recuperar en algo todo lo que se ha dejado de percibir durante todo el año. Es por esto que en diferentes localidades han tomado diferentes restricciones. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Ipiales ya se está trabajando los toques de queda hasta las 6 de la tarde, inician los toques de queda hasta las 6 de la tarde, se está trabajando con 3 dígitos de verificación, los sábados ya no existe el toque de queda. Y ahorita lo que se viene es pura cultura y conciencia ciudadana de lo que es el autocuidado, decirles a las personas, a todas las personas que nos escuchan, que el COVID, la enfermedad no ha terminado, pero yo pienso que esto ya es de autocuidado. Nuestros comerciantes han invertido, han gastado en elevar sus protocolos de bioseguridad. Siempre lo hemos dicho, el comercio, los locales comerciales no son focos de contagio. Decirles a las personas que están seguros, que están protegidos yendo a estos locales, a estos centros comerciales donde se ha implementado debidamente los protocolos de bioseguridad, pero ya es el autocuidado. Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que cuidar también para que nuestros hospitales no colapsen, seguir con el autocuidado. Usted lo dijo al inicio de la entrevista, es algo básico, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el no ir a lugares donde hay aglomeraciones de personas. Entonces yo pienso que desde que inició esta etapa de cuarentena, aislamiento preventivo, aislamiento selectivo, uno sale a la calle y sabe que ya no le puede dar la mano a alguien,
usted se cuida ya de no acercarse a una persona. Entonces, es decirle a las personas que todo es el autocuidado, decirle a los comerciantes que para que exista una reactivación real, nosotros somos los encargados de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. ¿Para qué? Para que los índices de contagio no sigan subiendo, no suban más. ¿Por qué? Porque ahorita iniciamos una nueva medición. A partir del 1 de septiembre yo pienso que va a haber un comparativo de cuál era el índice de contagio antes de que se iniciara la reapertura económica y ahora que ya las actividades económicas ya se acabaron, más restricciones. Entonces es el momento de cuidarnos y de cuidar a las personas que salen a la calle. Y quien no tengan la necesidad de hacerlo, como siempre lo hemos dicho, pues las personas que tienen un salario mensual, que le llega su salario mensual, que está haciendo teletrabajo en su casa, yo pienso que no tienen pues necesidad de salir, pero hay personas que tienen que salir a buscar el alimento para su familia, para sus hijos, que no lo hacen porque tengan que hacerlo, porque quieren hacerlo, sino porque lo tienen que hacer. Esto ya es autocuidado, cuidarnos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, doctor Mario, ya tenemos claro que hay una nueva realidad y que debemos adaptarnos a ella con responsabilidad, pero hay probabilidades que por esta apertura los contagios se disparen. Si fuera así, ¿ya existe un plan de contingencia? Cambiamos de fase, ¿no? La anterior era un aislamiento obligatorio, es decir, lo que comúnmente decimos cuarentenas, y tuvimos cuarentenas generalizadas al inicio, decretadas desde el nivel nacional, y otras que se han hecho dependiendo de los comportamientos a nivel local, del nivel de contagio. Hoy pasamos ya a una situación distinta. En la anterior era, digamos, todos en cuarentena y con unas excepciones para que se puedan movilizar. Ahora pasamos a una apertura generalizada, solo con básicamente 3 restricciones: de no hacer aglomeraciones, de no tener los eventos masivos, eventos públicos, y el tema de bares, discotecas. Y reactivar, pues, como todas las actividades, con las recomendaciones de las medidas de autocuidado y las medidas de bioseguridad. Esa es la fase en la que estamos. Lo que hay que decir ahí es, no tenemos vacuna del COVID, no hay medicamento para el COVID, y sin duda, pues, continuar en aislamiento ya es una situación que se vuelve insostenible, pero si no hay un trabajo, sobre todo de conciencia individual y colectiva de nosotros, de cada uno de nosotros y de la ciudadanía en general, y comienza nuevamente otro rebrote y llegamos a puntos de colapso de las unidades de cuidados intensivos, pues necesariamente se vuelve a esas medidas restrictivas generalizadas. O sea que ahí comparto el llamado de la doctora Jamie, depende de nosotros, depende de nuestro comportamiento, de la responsabilidad individual, que en últimas, mire, que no es una cosa supremamente difícil, es si voy a la calle y voy a estar en esa interacción, uso tapabocas, me lavo frecuentemente las manos, y donde yo vaya a hacer una diligencia o la situación que vaya a hacer, guardo el distanciamiento que haya con otras personas. Así evitamos el contacto y evitamos el incremento de la transmisión. El sector empresarial, comercial, se ha comprometido para ser también vigilantes de esta situación, porque ellos más que nadie son conscientes de que si este comportamiento se da y funciona en ese orden de ideas, pues no hay que volver a esos cierres que tanto afectan los temas de tipo económico, en este caso de lo que estamos hablando. Entonces, la situación aquí es trabajar estos temas, por eso intensificar los temas de difusión, de comunicación, de control, de los protocolos. Es difícil los temas de cultura ciudadana en Colombia. Nosotros tenemos una cultura generalizada de que vemos cómo violentamos una norma, o si no hay el policía para hacernos cumplir, no la cumplimos. Pero creo que en estos días la pandemia nos ha puesto en un nivel de que todos debemos reflexionar, y finalmente, si tenemos un comportamiento individual y colectivo
con cultura ciudadana, con autocuidado, con distanciamiento, con cumplir las normas, pues no tenemos que llegar a nuevamente adoptar esas medidas que tanto afectan a no solamente lo económico, sino también hasta lo psicológico y lo mental. En estos tiempos de cuarentena se ha incrementado la violencia intrafamiliar, afectadas ostensiblemente las mujeres por estos temas de encierro y de estos colapsos internos familiares que se han presentado. Entonces, aquí hay múltiples afectaciones sociales y económicas. Por eso, en esta etapa, el llamado es a seguir en estos temas de autocuidado y de buena cultura ciudadana. Pero sin duda, institucionalmente, continuamos con lo que está planteado en la fase de expansión hospitalaria, en hacer un monitoreo permanente de los municipios, sobre todo aquellos catalogados de alta afectación de acuerdo a la clasificación que hace el Ministerio de Salud, continuar haciendo los temas de tamizaje para poder identificar casos y aislarlos y aislar sus contactos. Esas situaciones continúan, no se pueden parar, no se va a bajar la guardia, y por eso lo que se va a hacer es este llamado siempre a la cultura ciudadana. Se sigue haciendo las actividades de tamizaje, de selección, de cerco epidemiológico, de tomar algunas medidas restrictivas como acertadamente se han tomado en Ipiales, por ejemplo, siendo un territorio de frontera, vecino de uno de los países con las situaciones más dramáticas de COVID de América Latina o de Sudamérica. Y seguir trabajando coordinadamente alcaldes, gobernación, instituto para estas medidas de control y monitorizando todo por si llega algún momento y hay que tomar determinadas medidas. Lo que no se quiere pues es volver a cierres generalizados o a toques de queda más complejos, pero todo va a depender del nivel de compromiso de cada uno de nosotros. Ok, doctora Jamie, ¿cómo ha funcionado la coordinación del sector público y privado en Ipiales para no afectar de manera extrema la actividad del comercio y para facilitar su recuperación? Bueno, para este momento se está trabajando coordinadamente ya con los sectores públicos, con la alcaldía municipal. Nuestros comerciantes para el mes de agosto tuvieron pues algunos inconvenientes por el hecho de que había toque de queda los días sábados. Esto se logró arreglar. Es por eso que a partir del 1 de septiembre las restricciones y también pues por el decreto nacional, donde se levantaron ya donde se levantó ya la cuarentena, nuestros comerciantes pues tuvieron un respiro que es trabajar, por ejemplo, los sábados, pero para este momento estamos trabajando de manera coordinada con la alcaldía municipal, con Policía Nacional. Ellos también son un punto aquí muy importante, cámaras de comercio, para poder trabajar lo que ya, como decía el doctor Mario, trabajar lo que es cultura y conciencia ciudadana. Si nosotros logramos enfocarnos en ese tema y la gente, todas las personas respetamos y acatamos estas normatividades, yo pienso que la reactivación económica va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva para ellos. Entonces, es fundamental trabajar unidos, mancomunadamente ahorita autoridades públicas y autoridades privadas. Si no se hace de esta manera, si no se escucha a los gremios, a los sectores productivos, a los sectores económicos, a los sectores que ahorita de verdad están en crisis, si no los escuchamos, si no escuchamos sus necesidades, yo pienso que va a haber un choque y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros como una entidad privada, la cual cumplimos funciones públicas delegadas por el gobierno nacional, tenemos que pues velar por los derechos de estos sectores, hacer que los conozcan nuestras autoridades locales y nuestras autoridades también departamentales como nacionales, y si se trabaja de la mano como en este momento se está haciendo, yo pienso que se va a lograr una reactivación económica mucho más rápida. Bueno, quiero agradecerle a la doctora Jamie Termal, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, por su tiempo en Nariño hoy. Igualmente al doctor Mario Benavides, gerente para la atención del COVID-19 en el departamento, por aceptar nuestra invitación y conversar sobre un tema que nos interesa a todos.
Para finalizar, les pido a ustedes enviar un mensaje a los nariñenses frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en estos tiempos de pandemia. No sé si toma la palabra la doctora Jamie o el doctor Mario. Doctora Jamie, por favor. Ya, muchísimas gracias. Sí, el mensaje que tenemos pues el día de hoy para todas las personas, no solo comerciantes, para todas las personas, funcionarios públicos, servidores públicos, es, como les decía, acatar las normas, acatar los estándares para nuestro autocuidado, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social. Depende de nosotros estar sanos, depende de nosotros cuidar a nuestra familia, depende de nosotros cuidar a las personas que están en estado de vulnerabilidad y sobre todo depende de nosotros salir adelante como región. Es el momento de dejar el regionalismo. Nosotros tenemos que pensar en departamento, tenemos que pensar en Nariño, tenemos que pensar que somos Pasto, somos Ipiales, somos Tumaco, somos los municipios que están en nuestra jurisdicción y si trabajamos de manera unida por todos, yo pienso que vamos a salir adelante y todo es autocuidado y cultura y conciencia ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, sí, doctora Jamie, gracias también por ese mensaje a la ciudadanía. Pues yo diría esto, no hay vacuna contra el COVID que tengamos disponible, no hay un medicamento para curar este tema. El COVID está entre nosotros y depende de nosotros prevenir y disminuir los niveles de contagio, cuidarnos nosotros mismos y cuidar nuestra familia. De tal forma que es difícil cuando las cosas dependen de otros, de terceros, pero si en este caso depende de cada uno de nosotros, pues uno considera que podemos fácilmente contrarrestar este tema del COVID, porque depende de que use el tapabocas, me lave las manos, de que cuide a mi familia y tenga un comportamiento adecuado cuando estemos en sociedad. Esa es la invitación que le hacemos a la ciudadanía y un mensaje de reflexión, porque finalmente esta pandemia tiene que dejarnos unas enseñanzas que nos conlleven a que entre todos busquemos construir una mejor sociedad, una mejor región, cuidar el medio ambiente, respetar a los seres humanos, trabajar decididamente para hacer redes de apoyo, grupos de trabajo y finalmente, si bien es cierto, tenemos un golpe fuerte en lo social y lo económico en el departamento, con el liderazgo del señor gobernador se ha planteado lo que se denomina la Agenda 21, que es un listado de 21 proyectos estratégicos que van a contribuir con el desarrollo del departamento de Nariño en cuanto a la competitividad a través de la conexión aérea, terrestre y a través de la acuapista Pasto-Tumaco y la conexión que debemos tener con el centro del país y con el vecino país del Ecuador, de tal forma que ahí hay unos proyectos estratégicos que trabajando juntos desde la región, coordinados con el nivel central, podemos sacarlo adelante. Dependerá de todos avanzar, pero sin duda en este momento de la pandemia el comportamiento individual y colectivo tiene que ser la herramienta que nos permita evitar que el contagio incremente. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, correcto. Yo también les doy las gracias a ustedes por estar conectados hoy, a las personas que también están en este momento del en vivo en Nariño hoy. Y gracias nuevamente a las personas que siguen estas recomendaciones. Recordemos que estas circunstancias en las que estamos nos hace sentir desorientados, con incertidumbre y ansiedad, pero no podemos decaer, no podemos dejarnos derrotar. Tenemos que levantarnos y vencer. Seamos responsables. Nuestra salud y la de nuestra familia depende de nosotros. Y bueno, este mal tiempo solo será eso, si somos responsables y tomamos todas las medidas de seguridad. Muchas gracias a ustedes, a las personas que están conectadas en Nariño hoy, en este momento. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.